Buenas noches, hermanos. Hoy me he dado la tarea de compartir algunas cosas que quedaron pendientes el día de ayer, ya que en primera instancia agradezco la abundante participación y me siento muy edificado con sus comentarios, sus experiencias, las impresiones que recibieron en el momento que estudiaron y lo que compartieron en clase. Se los agradezco infinitamente y por lo mismo pues me dio hoy a la tarea de hacer este pequeño video para repasar ciertos puntos principales que no abordamos en la clase y que son importantes tenerlos presentes, ya que el objetivo primordial de esta primera clase es fijar en nuestras mentes, tanto de los maestros como de los alumnos, la importancia y la responsabilidad que tenemos en el aprendizaje del Evangelio. O sea, cada uno tiene ese papel importante en el aprendizaje y en la enseñanza del Evangelio. Entonces, para abordar el tema, pues voy a hacer un pequeño énfasis en lo que se trató bastante ayer, que fue sobre la historia del relato del joven rico, que encontramos en Mateo 19 del 16 al 22. La pregunta primordial es cómo podemos seguir al Salvador de manera más perfecta. Pues todo se comienza con el planteamiento de la pregunta que hace el joven rico de qué bien haré para tener la vida eterna. Luego el Señor les pone los requisitos básicos, que era lo que hasta ese momento él tenía en conocimiento. Y luego lanza la otra pregunta cuando el joven evaluó y respondió de que ya se esforzaba desde su juventud guardar los mandamientos de Dios. Preguntó, ¿qué más me falta? Luego nuestro Señor, el Maestro de Maestros, identificó qué era lo que le faltaba y le expresa que si quiere, si es su deseo, ser perfecto, solamente dos condiciones más le faltaban: vende lo que tienes y ven, sígueme. Como lo comenté ayer, fue una de las pocas personas que recibió esa invitación del Señor para seguirle. Y pues el desenlace fue triste porque él no le siguió, porque no quiso sacrificar sus bienes, porque tenía muchos. El camino del discipulado, el camino del aprendizaje del Evangelio, el camino de seguir sus enseñanzas del Salvador, requiere que estemos dispuestos a abandonar, a sacrificar aquellas cosas que no nos permiten avanzar o progresar o seguir al Maestro más perfectamente. Como miembros de la iglesia, pues, y como discípulos de Él, hemos aceptado esa invitación de seguirle. Y aún en nuestro camino del discipulado, siempre, constantemente, todos los días debemos estar autoevaluándonos sobre esa pregunta, ¿qué más me falta? Porque algo nos falta. Si no nos faltara, pues seríamos perfectos. Pero no somos perfectos, por eso siempre nos falta un poquito. Y esa pregunta introspectiva nos lleva a reconsiderar, a plantear y evaluar nuestras acciones y nos puede conducir a un arrepentimiento sincero. Entonces, siempre debemos estar autoevaluándonos. Aprender requiere actuar con fe. Todo aprendizaje y sobre todo el aprendizaje del Evangelio requiere que actuemos con fe. Lo primero que hay que pensar es qué puedes hacer para ser más activo en su aprendizaje en vez de depositar esa responsabilidad totalmente en el maestro. Para pensar en qué podemos hacer nosotros, básicamente el maestro y el alumno comparten la misma responsabilidad, el mismo tipo de esfuerzo orientado hacia el mismo punto. Tanto el maestro y el alumno y los alumnos deben trabajar activamente para ser dignos de la compañía del Espíritu Santo. Como lo dice el manual en la página 5, dice: en nuestro esfuerzo por vivir y aprender y enseñar el Evangelio,
lo primero que debemos procurar es la compañía del Espíritu. Esta meta debe gobernar nuestras acciones y guiar nuestros pensamientos y acciones. Debemos procurar todo lo que invite la influencia del Espíritu y rechazar cualquier cosa que aleje esa influencia. Entonces, debemos esforzarnos, el maestro, para recibir la guía, vivir de tal manera que el Espíritu le guíe en su vida, para preparar el material, para determinar qué es lo que ha de compartirse. Y una vez preparado y estudiado diligentemente las Escrituras, en el mismo salón de clases el maestro debe estar dispuesto para ser guiado, para recibir las impresiones del Espíritu respecto a lo que ha de compartir en clase y en la medida justa que ha de compartir. Porque como lo enseñó Alma, pues a los hombres se les medido el conocimiento que se imparte. Y el alumno por su parte también debe vivir de tal manera, o sea, dignamente, para que el Espíritu le acompañe en su estudio personal y pueda guiarle en respecto a las cosas que necesita recibir del Señor, que el Señor desea que reciba. Y durante la clase, el alumno también tiene la misma responsabilidad del maestro, por otra parte, de invocar al Espíritu mediante oración constante y sincera, para que le ilumine su mente y pueda recibir lo que el Espíritu, bien sea en las palabras que el maestro diga, o bien sea por las impresiones que el Espíritu mismo le diga, respecto a sus necesidades o a las cosas que debe mejorar o a las cosas que debe hacer según la voluntad del Señor. Otro punto en el cual tanto el maestro como el alumno es respecto al discipulado. Tanto el maestro como el alumno son discípulos, son condiscípulos. Un discípulo es, de acuerdo al diccionario, se refiere al estudiante, al alumno o al aprendiz o partidario. Los maestros y los alumnos somos discípulos del mismo maestro. Tanto el maestro como el alumno se esfuerza por seguir a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y ese esfuerzo debe ser lo que oriente nuestra capacidad de aprender y nuestra disposición a seguirle. Y tanto el maestro como el alumno tienen la obligación de prepararse diligentemente. El maestro ha de preparar su mente, su corazón, con el estudio diligente, no solo del material, sino de todos los recursos disponibles que hablamos en anteriores videos, para tener la suficiente información. Y sobre todo la preparación es poder estar listo para recibir las impresiones, como dije, y poderlas compartir en la medida correcta. Y el alumno también debe prepararse diligentemente en casa. Y ese es el objetivo que se tiene en mente ahora con este nuevo cambio, y es que haya un cambio en el chip de los santos y cada santo se esfuerce por estudiar más las Escrituras y el Evangelio en su vida personal y en familia. Ahora, la diferencia en las responsabilidades tanto del alumno como del maestro es que el maestro está allí porque el Señor lo llamó y se le impuso la mano mediante el sacerdocio y de quien tiene la autoridad, y entonces tiene esa responsabilidad ante el Señor de ser el instrumento en sus manos para ayudarles también a venir a Cristo. Entonces, pero en sí podemos ser más activos en el aprendizaje tanto del maestro como el alumno en los puntos que principalmente he tratado: en vivir dignamente de la guía del Espíritu Santo, tanto el maestro como el alumno, de ser verdaderos discípulos del Salvador y de prepararse diligentemente en el estudio de las Escrituras y de los materiales dispuestos a compartir en las clases.
Ahora, respecto al aprender a- requiere actuar con fe, se citaron o se citan en la clase tres ejemplos de hechos milagrosos que el Señor realizó y que las personas tuvieron que actuar para poder demostrar que tenían fe para ser sanados. Al principio se aplica también en el aprendizaje del Evangelio. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. El primero de todos es cuando el Señor sana a la mujer de flujo. Vamos, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver pequeños fragmentos, no todo el video. ¿Quién ha tocado mi ropa? Es que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Maestro, he sufrido de flujo de sangre por 12 años y sabía que si apenas pudiera tocar tu manto, sanaría ahora. Hija, tu fe te ha sanado. De los relatos bíblicos, este es uno de los que más me impresiona y me agrada leer, recordar constantemente. Y es el hecho de que, bueno, tiene mucha tela para cortar. Pero puntualmente lo que hizo esta mujer fue invocar los poderes del cielo a su favor, solo por su fe, ¿ya? No por la voluntad o disposición del Señor, sino que él sintió que salió virtud o poder de él y ella actuó extendiendo sus manos y creyendo que con el solo tocar el borde de su manto sería sana, y de acuerdo a su fe, así fue. El otro relato que vamos a ver de lo que requiere para actuar con fe. No resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. Este es el otro relato que encontramos en Lucas 5, del 17 al 26. Aquí la acción de los 4 hombres que, al no poder entrar al recinto donde se encontraba el Señor, subieron hasta el tejado y descendieron el cuerpo del paralítico para que fuese sanado y fue puesto. Es interesante que la expresión que dice la escritura es que al ver la fe de ellos, en el versículo 20, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, la acción que ellos hicieron fue suficiente para invocar los poderes del cielo, y que en el que el Señor tuvo misericordia de este hombre y primero pronunció aquello que realmente él necesitaba escuchar. Y el último relato que nos ayuda a ver la necesidad de actuar con fe es cuando es sanado el hombre ciego de nacimiento.
Lávate en el estanque de Siloé. El tercer relato se encuentra en Juan 9, del 1 al 7, donde se relata la sanación de este hombre. Él recibe el mandato por parte del Señor de que fuese al estanque de Siloé, y entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Y estos tres, como muchos otros más relatos que encontramos en las Escrituras, siempre se ha requerido esa prueba de la fe, en la que primero hay que actuar, y después de actuar es que viene y se extiende el brazo misericordioso del Señor, bien para sanar, bien para enseñar, bien para instruir. Son relatos bastante conmovedores. Luego que estas tres personas, tanto la mujer como el paralítico como el ciego, hicieron lo que se les mandó, o en este caso en el paralítico fue por la fe de sus amigos o compañeros, ellos pudieron obtener un testimonio, un conocimiento de que aquel que los sanó era más que hombre, bien, era un profeta venido de Dios, y obtuvieron testimonio. Bien, así es con nosotros. El aprendizaje requiere que actuemos, que hagamos las tareas que tengamos que hacer para poder vivir dignamente de la guía del Espíritu, de esforzarnos por ser más fieles en ser discípulos del Señor, verdaderos discípulos del Señor, y estudiar con diligencia su palabra. Todos los miembros de la clase tienen la responsabilidad de invitar al Espíritu durante la lección. Bien, esto es bien importante, un punto que siempre tenemos que considerar. La responsabilidad en el salón de clase, del éxito de la clase, no está o no radica únicamente en el maestro. De hecho, la medida de éxito de una clase está dada en Doctrina y Convenios 50.13.22. Pero comencemos por Alma 1.26, que ayer fue mencionada, en el cual Alma expresa que y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después de que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios,
Todos volvían diligentemente a sus labores. La parte importante a considerar es, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. Y así todos eran iguales y todos trabajaban y todo hombre según su fuerza. Entonces, en el salón de clases de la iglesia, en el salón donde están compartiendo los discípulos de Cristo, ninguno es más ni ninguno es menos. Todos somos discípulos, todos somos condiscípulos del mismo maestro y todos estamos siendo enseñados por el mismo Espíritu. Entonces, es importante siempre recordarlo para considerar que la responsabilidad de la carga reposa en todos. En Doctrina 50, del 13 al 23, el Señor enseña unos principios muy importantes a los poseedores de sacerdocio que aplican en la enseñanza del Evangelio. Fue una reprensión y una amonestación que Él les hizo y que también para nosotros debemos siempre tener presente. Por tanto, yo, el Señor, os hago una pregunta. ¿A qué se os ordenó? ¿A predicarme evangelio por el Espíritu? Sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Y entonces recibisteis espíritus que no pudisteis comprender y los recibisteis como si hubieran sido de Dios. ¿Y se os puede justificar en esto? Y aquí vosotros mismos contestaréis esta pregunta, sin embargo, seré misericordioso con vosotros. El que de entre vosotros es débil será hecho fuerte de aquí en adelante. En el versículo 14, el Evangelio se predica por el Espíritu o el Consolador o el Espíritu Santo. En el 17 dice, de cierto os digo que el que es ordenado por mí y enviado a predicar, en este caso aplica para el maestro, a predicar la palabra de verdad por el Consolador en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Un punto importante y condicionante. El Evangelio, la palabra de verdad, solamente puede ser predicada por el Espíritu de verdad, o sea, por el Espíritu Santo. Y además, el que recibe, o sea, el alumno, la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Entonces, el alumno también debe estar dispuesto para recibir la verdad, la palabra de verdad, tal como la predica el Espíritu de verdad. Ahora, la medida de éxito de una clase es saber si la clase fue un éxito. Es por tanto, ¿cómo no es que podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? O sea, el real maestro, el que imparte la verdad a nuestras almas, es el Espíritu Santo. De manera que el que predica y el que la recibe, uno, se comprenden el uno al otro. Dos, ambos son edificados. Y tres, se regocijan juntamente. Entonces, lo que subrayo en verde es la medida de éxito de una clase. No por la cantidad de información que se comparte, no por la cantidad de escrituras o por abarcar todo el material del manual, es que puedo decir yo como maestro, esta clase fue un éxito. No, la clase es un éxito cuando el Espíritu de verdad está presente y acompaña al maestro y es edificado, y los alumnos acompaña al Espíritu a los alumnos y ellos son edificados. Se comprenden el uno al otro, se escuchan y entienden los pensamientos de los unos a los otros y son edificados, o sea, son fortalecidos en la fe y se regocijan juntamente. Cuando hay este elemento, se puede decir que realmente la clase fue un éxito. Y pues lo último es bien importante, lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Entonces en la clase sí es importante que como maestros y como alumnos evitemos hacer comentarios que no edifiquen. Bien, solamente contribuyamos con las experiencias edificantes, con los pensamientos y las impresiones que edifiquen. Bien. Y por último, la sesión 88, 122-23 es una instrucción muy clara referente a cómo
es la manera de enseñar en la iglesia. Nombrad entre vosotros a un maestro. Subrayo la palabra todos para que la observen con atención. Y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. Esto es bien importante y es simplemente sentido de orden, y el Señor hasta en este punto le da importancia al orden en el salón de clases, donde debe haber un maestro, donde todos tengan igual oportunidad de hablar y de compartir, y todos escuchen lo que se comparte. Por eso es importante la reverencia y el guardar silencio mientras los demás hermanos están hablando. De hecho, hago una cordial invitación a que todos se sientan en la libertad de expresar y compartir sus sentimientos. El tiempo no lo permitirá. Nuevamente, como lo dije ayer y siempre me pasa, es que a veces se me levantan tantas manos que necesito ayuda para poder identificar todas las manos que se levantan, y si a alguien por aquella aventura no se le dio la palabra, créame que no es porque lo planifiqué o lo deseé. Solamente, como siempre he dicho, insístanme que a todos tienen el igual privilegio, porque es un mandamiento que yo no puedo restringir. El Señor lo habló y así se tiene que hacer. Todos tienen el derecho de hablar, todos tienen el derecho de compartir sus sentimientos, para que todos tengan igual privilegio. El versículo 23, pues, resaltó en verde los verbos: mirad que os améis los unos a los otros, cesad de ser codiciosos, aprender a compartir como el Evangelio lo requiere. Entonces, de acuerdo con las escrituras que hemos leído y que hemos repasado, pues todos compartimos la responsabilidad dentro del salón de clases. El que haya el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de unión, de hermandad, es tarea de todos. Si por ventura alguien amaneció ese domingo con el pie izquierdo, por alguna circunstancia está alterado, pues lo más conveniente es que asista, claro está, y que pues escuche con atención y se relaje y se calme. Y cuando sienta la influencia del Espíritu y se sienta conmovido y desee participar, pues lo puede hacer, pero ya con un espíritu calmo. Entonces queda como pregunta reflexiva: ¿qué puede hacer el maestro y el alumno para invitar al Espíritu en la clase? Pues la respuesta cada uno la tiene, ya. No todos participan, me encantaría que todos participaran, pero a veces yo entiendo que muchas veces no se tiene el ánimo, otras veces sí. Pero lo importante es que todos participamos, bien compartiendo nuestros sentimientos y experiencias, o bien aportando un espíritu de reverencia o de buena disposición. Necesitamos saber la verdad por nosotros. En el Nuevo Testamento se nos enseñan principios que pueden guiar nuestra búsqueda de la verdad. En Lucas 11, 9 al 13 se nos repite una promesa que se repite una y otra vez a lo largo y ancho de las Escrituras, tanto en la Biblia como en el Libro de Mormón, como en Doctrinas y Convenios, como en la Perla de Gran Precio, donde el Señor nos promete a todos dar respuesta siempre y cuando nosotros busquemos o hagamos nuestra parte. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Entonces en el versículo 9 y 10 resalto los verbos pedid, buscad, llamad. Y las promesas: se os dará, hallaréis y se os abrirá. Y en el versículo 10, todo aquel que lo desee, o sea, que actúe, que pida, que busca, y que llama, va a tener respuestas. Y sobre todo, como santos, siempre debemos recordar que nuestro Padre Celestial siempre estará dispuesto a concedernos la guía de su Santo Espíritu a los que se lo pidan. Entonces, es una condición que encontramos en Doctrinas y Convenios, de que se os dará el Espíritu por la oración de fe. Y si no se recibe, no se obtiene, pues no se enseñará. Entonces debemos tener presente estas promesas con relación a los principios que nos pueden guiar en la búsqueda de la verdad. Debemos buscar, debemos pedir, debemos llamar. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En el capítulo 7, versículos 14 al 17, resalto solamente el 15, el 16 y el 17. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Hablando de Jesús. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él, o sea, del Padre, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Entonces, básicamente lo que Juan nos quiere recalcar es que, en palabras del Señor, recibimos primero el mandamiento de escudriñar las Escrituras. Escudriñar es decir más que simplemente leer. Escudriñar es profundizar. Escudriñar es tomar las Escrituras, meditarlas, orar, buscar, comparar entre los diferentes libros canónicos, comprar referencias de Escrituras, es escribir las impresiones que recibimos, es buscar en otros materiales adicionales como los manuales de institutos, de seminarios y otros libros, como por ejemplo para nosotros sería muy útil el estudio de Jesús el Cristo del elder James Talmage, un libro excelente. Y así como ejemplo, debemos escudriñar es buscando e indagando aún un poco más, no quedarnos con la mera lectura. Y en el versículo de Juan del capítulo 7, pues es la clave del aprendizaje del Evangelio. Aquí es la condición: primero hacer y luego se conocerá. Primero se hace y luego se conoce. Entonces, el que hace la voluntad del Padre, el que guarda los mandamientos, el que aprende un principio, una doctrina, bien la doctrina la pregunta al Señor, bien el principio lo vive, entonces va a recibir o bien respuesta en su oración, y al momento de vivir el principio, entonces va a saber por sí mismo, va a recibir su propio testimonio de que ese principio, esa doctrina es de Dios. ¿Ya? Y por último, 1 Corintios 2:19, 2 del 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estos versículos son muy importantes en palabras de Pablo, en la cual nos enseña que la verdad eterna no se recibe por la predicación únicamente, sino el que la imparte en nuestro alma realmente es el Espíritu, que es el que escudriña y sabe todo lo que está en el seno del Padre, y es el que imparte en la medida justa lo que Dios quiere revelarnos a cada uno. Y es así como todos llegamos a ser santos de los últimos días, porque un día aprendimos la verdad, sobre todo el libro de Mormón, y seguimos la invitación, lo leímos, lo escudriñamos y preguntamos en oración sincera al Señor con verdadera intención si es verdad. Y cuando el Espíritu nos ha testificado sobre esta verdad, pues nosotros hemos dado nuestros propios pasos. Y así con cada principio y cada doctrina en la iglesia se espera que cada santo
tome la determinación de obtener ese testimonio por sí mismo por medio del Espíritu. Aquí realmente no tragamos entero. Aquí realmente lo que se requiere es que cada uno busque su propia inspiración y su propia confirmación de que lo que aprende es verdad. Y luego, cuando el Espíritu le testifica que eso es verdad, simplemente se espera que actúe de conformidad con eso que recibe. Ahora, no importa cuánto tiempo llevemos en la iglesia, todos tenemos necesidad constante de fortalecer nuestro testimonio. Y en las escrituras que se encuentran a continuación, pues se habla de las doctrinas que debemos siempre fortalecer, y es con relación a nuestro Padre Celestial y su amor por nosotros, con respecto a la caída y la misión del Salvador, la expiación, que es la doctrina fundamental del Evangelio, entender que el Salvador, recibir ese testimonio, y creo que es la clave primordial, el testimonio clave, o al menos en mi persona fue así. Yo primero recibí un testimonio cuando comencé a estudiar el libro de Mormón, pero el punto, el día de, por decirlo así, o el punto de inflexión que cambió mi vida en mi juventud, en la que transformó de un joven a otro en su corazón, fue el día en que pude recurrir al Salvador y pude experimentar sus misericordias mediante la remisión de mis pecados, y pude experimentar por mí mismo que su expiación, el poder recibir la paz en mi alma, es verdad, y eso lo transformó todo. Entonces, en mi concepto y de manera personal, este es el testimonio fundamental, y de hecho varios apóstoles nos han instado que debemos estudiar todas las escrituras referentes a Cristo y su expiación, y que debemos obtener un testimonio de esta doctrina. Y también, pues, obviamente debemos recibir un testimonio del libro de Mormón, y debemos alimentarlo constantemente, leyéndolo una y otra vez y preguntándole de vez en cuando si es verdad, y confirmando todas las cosas, o a medida que lo vamos leyendo, volvemos a recibir esa confirmación. Y por último, no menos importante, es poder saber que José Smith fue un profeta del Señor, y el Señor testifica a nuestro espíritu de que lo fue. Y de hecho, recuerdo que el día anterior a comenzar a hacer en el campo misional, fue un requisito de parte del presidente del CCM que esa noche preguntáramos al Señor si José Smith realmente era un profeta de Dios. Y para mí era más que natural, por el hecho de que ya había recibido años atrás mi testimonio referente al libro de Mormón, por lo que yo no ponía en duda. Pero sin embargo, esa noche hice con sinceridad mi oración al Señor para que me indicara si realmente José Smith era un profeta, y pude recibir esa confirmación de una manera que al día siguiente fue tanto el impacto que yo, pues a los que me conocen, era un muchacho callado y tímido de hace años. Ese día siguiente, después de haber recibido esa confirmación, sentí tanta emoción y tanta determinación que hablé con cuanta persona encontré en la calle, con esa seguridad, con esa felicidad, con esa satisfacción de que lo sabía, ese punto en particular, y que había recibido respuesta en la noche anterior. Me sorprendí a mí mismo ese día, o el Señor me sorprendió, porque yo nunca en mi vida había abordado ni tratado a la gente como lo hice en ese día. En Hechos 17, del 10 al 12, relata la experiencia de cómo unos santos obtuvieron su testimonio. Cuando Pablo y Silas fueron a predicar, se encontraron con un grupo más noble, en el versículo 11, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Tomemos la palabra más noble como mansos. La mansedumbre es la disposición a aprender, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, tuvieron más disposición, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, y así creyeron muchos de ellos. Ese es el resultado, ¿ya? La escritura nos dice claramente que todo lo que el Señor requiere es una mente y un corazón bien dispuesto.
Y estas personas tenían esa mente, el corazón bien dispuesto y hicieron su parte, escudriñando las escrituras, no tragando entero y comparando que lo que si Pablo y Silas le habían enseñado estaba de acuerdo a lo que estaba escrito en las escrituras. Y así pudieron obtener un testimonio y creyeron en su mensaje. Y por último, pues, ¿qué podemos hacer para que nuestro estudio de escrituras sea más significativo? Pues para nosotros el desarrollar el hábito de estudiar las escrituras para muchos puede resultar difícil. Bien porque pues hoy día vivimos en un mundo muy agitado, ajetreado, acelerado, en donde siempre hay una queja de falta de tiempo, pero aún así nos falta tiempo, pero tenemos tiempo para dedicarle a Facebook o a las redes sociales o al ocio. Otros pueden argumentar falta de comprensión, otra falta de actitudes suficientes, etc. Para los que puedan pensar en poco de falta de tiempo, yo sé que en todos podemos sacar algo de tiempo y comprendo eso. Por mis labores yo tengo ciertas temporadas donde me siento asfixiado, una temporada de labores, pero siempre se puede buscar la manera, ¿ya? Cuando de pronto tengo que trasnochar, puedo colocar audios de la Biblia, del Mormón y de las conferencias, y así voy compensando lo que no me siento en el momento a estudiar. En la falta del tiempo, el elder Tad Eric Callister enseñó, pues es un relato que salió en La Leona de octubre del 2016. Dos hacheros hicieron una competencia para determinar quién podía cortar más árboles en un día. La competencia comenzó al amanecer. Cada hora el hombre más pequeño se internaba en el bosque por unos 10 minutos. Cada vez que lo hacía, su contrincante sonreía y asentía con la cabeza confiado en que iba ganando. El hombre más grande nunca dejó su puesto, nunca dejó de cortar, nunca tomó un descanso. Cuando concluyó el día, el hombre más grande se sorprendió al saber que su contrincante, quien aparentemente había perdido tanto tiempo, había cortado mucho más árboles que él. ¿Cómo lo hiciste si te tomaste tantos descansos?, preguntó. El ganador contestó, es que estaba afilando el hacha. Cada vez que estudiamos las escrituras estamos afilando el hacha espiritual. Siempre podemos sacar un tiempo para estudiar las escrituras. Siempre debemos tener presente que en las escrituras, al estudio del Evangelio, no es tanto la cantidad, sino como la calidad. El tomar unos versículos o un capítulo, cada uno determina su ritmo y la cantidad o el tiempo es que le pueda sacar el mayor provecho meditándolo, estudiando, reflexionando, buscando la inspiración, orando e investigando y escudriñando un poco más. Entonces, no debemos preocuparnos por la cantidad. Y con respecto a la falta de comprensión y actitudes suficientes, reencontramos las palabras del elder David Bednar. Explicó: he descubierto una característica común entre los maestros que más han influido en mi vida, que me ayudaron a buscar conocimiento por la fe y se negaron a darme respuestas fáciles a las preguntas difíciles. De hecho, no me dieron respuesta alguna, sino que me indicaron el camino y me ayudaron a dar los pasos necesarios para encontrar mis propias respuestas. No solemos recordar por largo tiempo la respuesta de otra persona, si es que la recordamos, mas las respuestas que descubrimos u obtenemos mediante el ejercicio de la fe, por lo general la conservamos toda la vida. Solo así puede una persona pasar de confiar en el conocimiento y las experiencias espirituales de otro a reclamar esas bendiciones para sí mismos. En el Evangelio, en el estudio y aprendizaje del Evangelio, esto es bien importante. Ningún santo de los últimos días puede aspirar a perseverar hasta el fin de su vida si depende de la luz y el conocimiento de otros, ya bien de sus padres o de sus maestros. Todos necesitamos tener autosuficiencia espiritual para andar solitos, para que cuando nos lleguen las pruebas y las tormentas todos tengamos la suficiente firme cimiento para soportar los embates del enemigo, para que podamos tener ese testimonio, ese conocimiento y esa revelación personal que realmente seguimos a Cristo nuestro Salvador y que su Evangelio y su Iglesia son verdaderos. Y esto es bien importante. Entonces,
cuando yo puedo decir lo que realmente comparto las palabras de verdad. He tenido grandes maestros en mi vida, los recuerdo con mucho cariño, más en los momentos íntimos de mi estudio personal es donde realmente yo he podido acercarme más al Señor y aprender un poco más. Y eso es supremamente valioso. Cuando todo lo que cuesta esfuerzo se aprecia mucho más. Por último, hermanos, pues no sin antes recordarles que esta semana estamos estudiando Mateo 1 y Lucas 1 para que hagamos en nuestro estudio tanto del manual como de las escrituras, primero la escritura, luego el manual, y invitarlos a que puedan tomar sus impresiones, registrarlas como se mencionó anteriormente y como se ha reiterado una y otra vez, que registremos. Buena idea es llevar a la clase de escuela dominical un cuadernito si bien lo prefieren, o que puedan tomar apuntes como lo prefieran. Sobre las impresiones, no sin antes, lo único que me queda por decirles es que yo sé que realmente todos compartimos la responsabilidad en el aprendizaje. No, la responsabilidad cae sobre el maestro, sino que todos la compartimos. Todos somos discípulos de Cristo, todos tenemos el mandato y la responsabilidad, y sé que por el Espíritu podemos aprender estas cosas. De hecho, la hemos aprendido y ratificamos ese testimonio una y otra vez. Sé que si nos esforzamos por estudiar las escrituras con mayor ahínco, pues como dice en primera de Nefi, podemos aferrarnos a la barra de hierro, el capítulo 8, y poder avanzar hacia adelante. Yo sé que estas cosas son verdaderas y los animo a seguir estudiando en familia y en forma individual el nuevo manual, el nuevo recurso y sobre todo las escrituras. Lo importante es que siempre estemos estudiando las escrituras. Y esto es todo, hermanos, y le digo en el nombre de Jesucristo. Amén.